puntos cardinales. Entonces, Perdón. el 4 tiene que ver con lo terrenal y 3 tiene que ver con lo divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3. No es casualidad, es parte de esta mentalidad hebrea. Entonces, cuando uno suma 4 más 3, es decir, lo terrenal más todo lo de Dios, hay una completud. Disculpe, Sí. pero cuando se escribió el Génesis, ellos pensaban, el hebreo pensaba en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ese concepto? No, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo está involucrado en el número 3, que desde el comienzo para el hebreo siempre fue un número que representa a Dios. Los judíos incluso hoy en día no reconocen esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo reconocemos los cristianos. Claro. Entonces, cuando yo sumo el 4 más el 3, tengo el 7, que es el número perfecto. Son 7 días de la semana. Y después, sobre estos números, empieza a jugarse. Cuando yo tengo el 7 y le agrego otro 3 de Dios, tengo el 10. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de los 40 años de Moisés en el desierto, es el 4 de la tierra multiplicado por 10, donde está 2 veces Dios y una vez la tierra. Entonces tengo el 40 años, o los 40 días en el desierto de Jesús. El número 40 entonces se va formando a través de eso. Es decir, hay un valor numérico que los judíos desde siempre le han atribuido a Dios, a la tierra y a todo lo demás. Entonces el número 3, cuando dicen santo, 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 es porque lo que estás diciendo no es que es 3 veces santo, sino que es santo divino, o divino santo, o santo de Dios, de la perfección de Dios. Es mucho más que santo, santo, santo. Son estas dimensiones que uno las ha perdido, porque uno dice 3 veces santo, bueno, santo, santo, santo. No, para la mente hebrea, esas 3 veces significa muchísimo más. Cuando Jesús quería que alguien le prestara atención, ¿qué decía? De cierto os digo. Ese de cierto, separado, ¿no? De cierto os digo, voy a decir algo tremendamente importante, es un 2, pero lo que viene atrás es un 3. Presten atención. Perdón, justo me había levantado. ¿El número 2 significaba algo? No específicamente, pero es el punto intermedio entre 1 como único y 3 como Dios. Entonces, esa costumbre de cierto os digo, está en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesús lo utilizaba mucho. Es algo así como decir, presten mucha atención porque lo que viene ahora es extremadamente importante, porque les voy a dar un concepto que pertenece al reino de los 3, del número 3, al reino de Dios. Y te mandaba entonces el concepto inmediatamente. Es decir, el 2 es una transición o un número incompleto, si de alguna manera uno lo puede decir así. Pero bueno, es como para darles una idea de que los números tienen todos, en Apocalipsis sobre todo, las 7 iglesias, cuando uno calcula los años y que faltan tantos años y la mitad de los 7 años y la mitad de 7, son todos términos simbólicos para el hebreo que tienen que ver con estos conceptos. ¿Está? Un poquito como para darle el contexto. Bueno, José, lindo verte. Buenas tardes. Perdón que tuvimos ahí un pequeño contratiempo acá en la empresa, pero estamos ya, estoy listo ya con cuaderno, lápiz y Biblia. Así que adelante. Perfecto. Gracias, Aldo. Bueno,
Vamos entonces a Lucas capítulo 12. Es todo un pasaje del cual vamos a estar hablando. Por ahí a lo mejor yo empecé a compartir todo esto antes de haber terminado yo estos estudios y me doy cuenta de que quizá tendría que haberlos ordenado más siguiendo el orden de Lucas. Pero si tienen sus Biblias ahí, para poder entender lo que vamos a ver, el rico insensato viene en 12:13. Le dijo uno a la multitud: maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y en el 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y diré, ¿qué haré? No tengo donde guardar mis frutos, derribaré mi granero. ¿Se acuerdan de esa parábola? Entonces, antes de llegar a esa parábola, tenemos que entender en qué contexto se está hablando. Por eso, si tienen sus Biblias allí, yo diría que el capítulo empieza en el capítulo 11. En el capítulo 11 estaban, los discípulos dicen, enséñanos a orar. Si se fijan en el versículo 29, dice, esta generación es mala, demanda señal, la lámpara del cuerpo, y llega al 37, 11:37, donde Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Esto es el titulito que trae la Biblia. ¿Qué pasa ahí? Dice que luego que hubo hablado, 11:37, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Entonces, ¿en qué contexto aparece el relato del capítulo siguiente? Jesús había sido invitado por un fariseo a comer. Los fariseos vivían muy bien, se consideraban a sí mismos justos, era gente de dinero. Versículo 11:38 dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces Jesús empieza a darle, bueno, ustedes los fariseos limpian el plato por afuera, bla, bla. 42, hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Quiere decir que todo el tema que viene acá, capítulo 11 y todo el capítulo 12, el tema es la justicia de Dios. ¿Cuándo soy justo y cuándo soy injusto? Y todos estos dos capítulos completos, el 12, todo el 11 y el 12, fíjense que es muy largo. Incluso el 13 por ahí se continúa con esto, pero el 11 y el 12, el tema central que Jesús saca en la presencia del fariseo y de otros más que ahora vamos a ver, es el tema de la justicia. ¿Yo soy justo o no soy justo? ¿Cómo hago para que Dios me declare justo? ¿Cómo puedo estar seguro si soy justo? ¿Qué significa ser justo para Dios? ¿Qué significa ser justo para los hombres? Es el gran tema de todo esto. Entonces, en el 11:37 en adelante, hasta el 53, 54, donde termina, fíjense, dice, diciendo leer estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y a provocarlo a que hablase de muchas cosas, acechándolo, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Es decir, él entra en la casa de este fariseo y por supuesto el fariseo invita a otros fariseos y escribas, y ahí estaba Jesús en el medio de todos estos sinvergüenzas que lo estaban apretando con preguntas y con cuestionamientos, y Jesús había sacado el hacha y les estaba repartiendo a derecha y izquierda, por todos lados.
Y les dio fuerte, ¿eh? No anduvieron. Les dijo necios, hipócritas, varias veces le dice hipócritas. A él, el 46, fíjese, dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley. Esos eran los escribas, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni con el dedo las tocan. Claro, se armó tal revuelo de discusión que empieza el capítulo 12 y dice, en eso, juntándose por millares la multitud, tanto de los unos, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, él seguía en la casa del fariseo, rodeado de escribas, que le estaban peleando. En esta casa se habían reunido, dice la Biblia, millares. Es decir, era una multitud que no estaba fuera de la casa. Estas casas de los ricos tenían un patio, que era donde seguramente estaba la mesa y estaban discutiendo, y el patio se llenó de gente. Era algo así como nos gusta tener la iglesia a veces los domingos, ¿no? Con todos agolpeándose. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se dirige a sus discípulos, a los 12, que estaban en medio de la multitud. Entonces lo está escuchando los discípulos, pero lo están escuchando los fariseos, los escribas y la multitud que estaba tratando de entender qué pasaba. Y entonces, ¿qué le dice? 12:2. Nada hay encubierto que no vaya a descubrirse, ni oculto que no vaya a saberse. Acuérdense que les estaba llamando hipócritas. Hipócritas significa, hipo quiere decir debajo de, kritas es máscara. Es decir, los griegos les gustaba mucho el teatro, pero no actuaban a cara descubierta, sino que actuaban poniéndose máscaras representando al personaje que estaban representando. Entonces, hipócrita significa lo que está debajo de la máscara. Le había dicho a los fariseos y a los escribas que eran hipócritas, es decir, que en realidad por afuera eran una cosa, pero por dentro eran otras. Y le está diciendo a los discípulos, ustedes no sean como ellos, que se ocultan detrás de la máscara. ¿Por qué? Porque lo que está encubierto se va a descubrir y lo oculto se va a saber. Es decir, la máscara se te va a caer y va a quedar la cara en serio. 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas va a oírse a la luz, lo que han oído al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, no tiene sentido presentarte con una cara, que es lo que muchas veces hacemos los cristianos en la iglesia, ¿no? El domingo ponemos cara de culto. Y entonces dice el 4, yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, a este les digo temed. 6. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde fuiste, Aldo? 12:8. Te pasaste el 8. Perdón, 12:8. Okay. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Esto tiene que ver con el juicio, donde Jesús va a estar en el trono y cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados no por lo que digamos en ese momento, sino por si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor acá en esta vida o no. Entonces, cuando lleguemos allá y estemos con el acusador de un lado
y Cristo, que va a ser nuestro defensor, abogado, defensor del otro, y el enemigo, el acusador nos acuse, Cristo dice que Él nos confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué significa? Se va a levantar y va a decir, este es mío, este creyó en mí, así que yo digo que Él es justo. Quiero Párate ahí a lo que... subrayar esta frase. Digo que esta persona que está acá es justo. Esto es lo que dice Jesús que va a estar haciendo. Decime, José. Bueno, me llamó ahí la atención en el versículo 5, dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Y nunca me lo había puesto a desmenuzar acá. Y esto tiene que ver con el juicio, con la acusación del juicio, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, vos recién dijiste que en el juicio vamos a ser juzgados por todas nuestras obras, las que hemos hecho antes. Esto tiene que ver con lo que dijiste en la azotea, en todo lado que salen a luz, en algún momento, acá en esta vida, en la vida eterna, en el juicio. En un momento, en la vida eterna no, sería acá o en el juicio. Ahí ya salen a luz. Pero nuestro juicio no es por obras. O sea, como que noto que la descripción habla de acusación y esto creo que esto es lo que me da vuelta en la cabeza ahora. La acusación sobre nuestras obras. Todo el tiempo nosotros, también en nuestra hipocresía, estamos justificando o cayendo a través de obras, del pecado. Y Jesús desenfoca como abogado defensor el juicio sobre la acusación de las obras, sino sobre a quién has reconocido como Señor de tu vida. Ahí está la justificación, en otro concepto distinto a las obras. ¿Estamos bien ahí? ¿Eso lo estoy interpretando bien? José, lo que has dicho es el título del punto que viene ahora. Bien. Bueno. Porque tiene que ver con eso. Ok. Y lo cuenta Lucas justamente porque a Lucas le impacta. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Lucas es diferente culturalmente del pensamiento de los hebreos que lo escuchaban. Ajá. ¿Por qué? En la mente griega, el cuerpo y el alma están separados. Creo que alguna vez lo hemos charlado. Es más, hasta el propio apóstol Pablo, tratando de que el greco-latino pudiera entender mejor el mensaje de Jesús, dice, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y hace la división entre cuerpo, alma y espíritu. Y como lo que hemos comentado alguna vez, en la mente del hombre de Medio Oriente no existe esa división de cuerpo, alma y espíritu. Es toda una misma cosa, es lo que se llama el nefesh. El nefesh se traduce como el alma. Es decir, cuando Dios crea al hombre, sopló en sus narinas y el hombre fue un nefesh viviente, un alma viviente, pero no un alma en el sentido del pedacito griego, sino un alma viviente para el hebreo significaba cuerpo, alma y espíritu, todo. Cuando Dios sopla y te crea, sos un todo viviente. Ese todo viviente se llama nefesh, que se traduce como alma. Pero cuando lo llevas a la mentalidad greco-latina, vos decís cuerpo, alma y espíritu. Bueno, esa alma no es lo mismo que el alma hebrea. Esto es fundamental poder entenderlo. En toda la Biblia, salvo cuando están hablando a los greco-latinos, como lo hace Pablo, el concepto de alma es siempre la entidad completa. La resurrección del cuerpo, de alguna manera, es parte de esta completud que va a darse con un cuerpo que es diferente del cuerpo, que lo discute Pablo
1 Corintios 15 creo que era, el tipo de cuerpo resucitado que es diferente, bla, 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 bla. Pero no me quiero ir para ese lado ahora. El tema es el siguiente. Para el griego, entonces, el cuerpo y el alma son diferentes. Entonces la pregunta para el greco-latino y nosotros greco-latinos occidentales es, bueno, entonces, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? ¿O el alma o el cuerpo? Y hemos llegado a la conclusión que el alma está aprisionada adentro de un cuerpo. La mente occidental, al Exacto, separarlo. Ujú. exacto. Incluso esto lo elabora Pablo, lo elabora Pedro, este cuerpo exterior va poniéndose viejo, pero el interior se va renovando. Hay expresiones que abonan este concepto porque eran todo escrito en griego tratando de explicarle el mensaje de Dios a la mente grecolatina. Entonces el cuerpo se convirtió en una prisión y ahí surge toda la escuela del gnosticismo, que viene de gnosis, G-N-O-S-I-S. Gnosis significa conocimiento en griego. El gnosticismo es una forma de pensamiento que decía, yo me salvo conociendo más, sabiendo más, con más conocimiento. Entonces, como el cuerpo está separado del espíritu, hay dos posibilidades de ser gnóstico. No importa lo que pase con el cuerpo, lo que importa es lo que pasa con el alma. Entonces, ¿qué decimos nosotros en las iglesias? Estamos predicando a las almas perdidas. Y los cuerpos perdidos, ¿no? Y los espíritus perdidos. Salvación de las almas. Y pensamos que, bueno, lo que hay que salvar es el alma. Todo esto se deriva de 2000 años de pensamiento gnóstico y de pensamiento griego. Entonces, para el hebreo, la predicación es a cuerpo, alma y espíritu, porque es una sola cosa. Pero cuando decís, vamos a ganar almas, lo estás hablando en pensamiento griego y se puede dar un gravísimo error. Lo que me interesa es lo que pase con el alma, no importa lo que pasa con el cuerpo. Así que con el cuerpo seguí haciendo todas las cosas que hace, no hay problema. Lo que importa es que el alma esté bien. Entonces, eso permite un libertinaje del cuerpo mientras vayas el domingo a la iglesia. Se lo resumo así como para que se entienda. Y el otro extremo es, no podés separar alma y espíritu. Pero el cuerpo es rebelde, entonces hay que amoldarlo. Agarrá el azote, agarrá el látigo, sacate la ropa, ponete de rodillas y mientras orás te das con el azote hasta que se te abra la piel de la espalda y sangres. Porque tenés que aguantártela y aparece el estoicismo, de ser estoico, de aguantártela, otra mezcla con la filosofía griega. Entonces hay dos posiciones, o al cuerpo le dejo hacer cualquier cosa, o al cuerpo lo someto al espíritu para que no se pierda. Y gran parte de las enseñanzas son filtradas por la filosofía griega, como estoy tratando de demostrar. Y acá Aldo, cuando dice que es preferible entrar al reino del cielo con un ojo menos y no perderse, tiene que ver con este estoicismo. Exactamente. Orígenes, por ejemplo, se castró siguiendo literalmente ese versículo. Bien. Ok. Y por supuesto que eso no te soluciona el problema. No. Pero si no lo sabés interpretar o no entendés el concepto de la filosofía griega, podés terminar como Orígenes. Y Analía se va a poner nerviosa. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor el mensaje
cuando lo leamos, sobre todo de boca de Pablo, que es el que está tratando de hablarle a los grecolatinos. No tan así Santiago, Pedro, Judas y Juan, que eran judíos de cultura. Entonces no es tan marcada la cosa como en Pablo. Hay que tener mucho cuidado en Pablo, que es el principal teólogo latinoamericano, o latino, perdón, grecolatino. El principal teólogo claro. grecolatino es Pablo. Pero Aldo, este estoicismo del que estamos hablando, de entrar al reino de Dios con un ojo menos, está en el libro de Mateo, que está escrito por un hebreo. Seguramente tiene que tener algún otro pedacito de interpretación que el Exacto. estoicismo. Exactamente. Así está. Porque acordate que los hebreos hablan en figuras, no en conceptos abstractos. Ahí está, ahí está. Es figurativo. Es figurativo, es decir, No estoicismo, es figurativo. Pero también exacto. puede ser un filtro o sea, estoicistas, estoicos, Los estoicos. los estoicos pueden haber usado este versículo para fundamentarse y Claro, salirnos de la figura para hablar de lo literal. Para lo exacto. textual. Porque lo convierten en concepto abstracto. Claro. Como Perfecto. son grecolatinos, lo convierten en un concepto abstracto. Y el ejemplo era absolutamente Sí, de figurativo. imagen. Perfecto. Era como decir Dios es la roca. Un grecolatino entendería esto, entonces ¿qué hace? Y te pone arriba, digamos, de la mesa del pan en el centro del púlpito, te pone una roca. ¿Por qué? Porque Dios es la roca. Y te la toma literal. ¿Te das cuenta? Cuando el hebreo piensa en sentido simbólico, Claro. el grecolatino lo hace en forma abstracta. Aldo, Sí. si me permite, relacionado a esto también de abstracto y simbólico, Jesús dijo que iba a estar muerto 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre, ¿no? Según lo que pude estar investigando y todo lo demás, Jesús fue crucificado en previo a un Shabbat alto, porque muy pocos saben que cada ciertas semanas en el año hay 2 Shabbats en la semana. La mayoría cree que el Shabbat solamente cae un día, en el día de reposo, un sábado, y en realidad a veces cae en otro día de la semana. Entonces, si a Jesús lo crucificaron sería un jueves, y acá vienen los días del hebreo, ¿no? Para nosotros, un miércoles, entonces uno dice, bueno, miércoles a la noche, jueves a la noche, viernes a la noche sería 3 noches, el sábado a la noche sería una 4ª noche, por lo tanto él tuvo que haber resucitado antes, y las mujeres al día siguiente, al amanecer, lo vieron. Entonces ahí sí sería 3 días y 3 noches. Venimos con el catolicismo, que lo crucificaron un viernes. Entonces, yo de pequeña, que tuve, digamos por así, una católica, nunca me cerró, que yo decía, pucha, un día y medio estuvo sepultado, muerto Jesús. Entonces, hablando con una persona, un pastor me decía, lo que pasa es que, bueno, viste que los judíos quieren decir, pero en realidad no, en sí los días no significa 3 días, sino es figurativo. Y para mí, si él dice 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás, digamos, se tiene que dar. Es así, no buscarle otra cosa, otra interpretación. No sé. Yo no me acuerdo el pasaje exactamente, pero me parece que no dice 3 días y 3 noches, dice simplemente 3 días. ¿Lo de Jonás? No, lo de cuando Jesús dice que resucitará el tercer día. Pero no dice 3 días y 3 noches, y 3 días de 24 horas. Viernes, sábado y domingo son 3 días.
Viernes a la noche empieza el sábado, sábado todo el día, y el domingo empezó el sábado a la noche. Entonces, viernes, sábado y domingo son los 3 días. Pero no quiere decir que eran 3 días y 3 noches de 24 horas. Al tercer día resucita. Al tercer día. Claro, no dice 72 horas. Claro. Exacto. Pero, porque fíjense que él muere, es decir, pasa al mediodía Del viernes. donde todavía es viernes, y viene el terremoto, se pone todo oscuro, y acá él muere a la tardecita, de tal manera que lo vienen a buscar porque se acercaba el Shabbat, quiere decir que era viernes, digamos 6 de la tarde, pero todavía no había salido la estrella, así que todavía no era sábado. Entonces lo bajan y lo tienen que bajar, envolver, llevar a la tumba, ponerlo en la tumba, cuando el sábado no se podía trabajar. Así que él tuvo que haber muerto a las 4 o 5 de la tarde, para que lo pudieran preparar para ponerlo en la tumba el sábado. Mateo 12, 40 al 42, Reina Valera dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12. Hagamos una cosa, Sandra, yo lo voy a buscar. Mateo 12. Sí, le tiro. Listo, yo después Mateo lo busco 12. en el Gracias. original, a ver cuál Buenísimo. es la interpretación. Buenísimo. Y acá yo cierro porque sigo con el celular mientras manejo. Pero no, Mateo 12:40, ¿no? 12, Mateo 12, 40 y 42. 40 y 42, listo. Ya lo anotamos y yo lo busco después. Listo, adelante, si tienes que ir adelante, Sandra. Entonces ahora, el tema que arranca acá es el que me confiese, yo lo voy a confesar. ¿Qué está diciendo Jesús? La justicia de Dios es pasiva, no es activa. Este sería el título. ¿Qué quiero decir con esto? La justicia, es decir, el ser declarado justo por Dios, es un acto de Dios que no depende de mí. Es una declaración de Dios. Este es justo. Es decir, si a mí me declaran justo, yo no es porque haya hecho algo, sino porque el rey me declaró justo. Es decir, la justicia de Dios se recibe, no se gana. Creo que lo hemos hablado alguna vez. La justicia del hombre, sobre todo para la mentalidad greco-latina y sobre todo para la mentalidad latina católico-romana, e incluso para los hombres de la Reforma, Lutero, Calvino, la justicia se lograba a través de, en el latín se utilizaba la palabra la penitencia. Penitentia es en latín. ¿Qué era la penitencia? La penitencia era confesar el pecado al sacerdote, y el sacerdote te da una penitencia para cumplir. Andá a rezar 5 Padre Nuestro, 3 Ave María y 2 Credo. Esa era la penitencia. Entonces, lo que la religión grecorromana concibe como justicia es confesar tus pecados y cumplir con la penitencia, pero en ningún momento se requiere arrepentimiento. Es decir, yo cubro mi pecado con una acción, que es la penitencia. Cumplí la penitencia y el pecado quedó oculto, pero no me exige arrepentimiento.
¿Por qué? Porque la mente grecolatina es ética. Es decir, ¿quién es justo? El que actuó bien. ¿Quién es injusto? El que actuó mal. ¿Qué es lo justo? Cumplir con la ley. Entonces me llevan a juicio. ¿Qué discuten en el juicio? Si la persona cumplió con la ley o no cumplió con la ley. Si no cumplió con la ley, es culpable de haber transgredido la ley. Pero si cumplió con la ley, no se dice que la persona es inocente. Se dice que la persona es no culpable. Se sobresee a una persona, esto es la justicia en nuestro país, ¿no? Te sobreseen porque no se pudo probar que haya quebrado la ley. Pero no dicen es inocente. Nuestra sociedad es la que entiende que, bueno, si me sobreseyeron es porque soy inocente. Aldo, te doy un ejemplo de encarnado. En el principio de mi juicio, yo fui sobreseído 2 veces. ¿Está bien? Sí, No llegué al proceso de juicio. En la previa, en el análisis previo de los informes, de los natos, de los hechos, yo soy sobreseído 2 veces por el juez. El fiscal es el que va interponiendo y logra llevar a juicio mi causa o la causa donde yo estoy imputado. En el juicio, yo me sale por cultura, bueno, me sobreseyeron por tercera vez y mi abogado me corrige y me dijo, no, vos no estás sobreseído, estás absuelto. Y me vino el concepto este de la diferencia entre sobreseimiento e inocencia. Claro, no es lo mismo. Vos podés ser sobreseído por falta de pruebas y otra cosa es por falta de culpabilidad, o sea, no por exacto, inocencia. exacto. Ah, mira, qué bueno, ¿eh? Qué buena Pero diferencia. la mente humana no puede afirmar que sos inocente porque no te pueden leer la mente. Ujú. Ah, Y desconocen pequeños detalles que a lo mejor están pero no se pueden probar. Este es un concepto crucial. ¿Por qué? Porque podés no cumplir con la ley correctamente y sin embargo ser injusto. Ahora, fíjate el juego de palabras. Correctamente, ¿te acuerdan el concepto ese de rectitud? sí. Pero ser injusto, de nuevo la cosa vertical. Ajá. Es decir, vos podés ser injusto, de hecho no hay justo ni aún uno. Ujú. Todos se han apartado. ¿Qué está diciendo? No pretendas presentarte como justo porque no hay justo ni aún uno. Ahora, otra cosa es declararte culpable. En los términos de pensamiento grecolatino, que piensa en términos de ética, de conducta, yo puedo decir, este es injusto porque se comportó incorrectamente. Pero yo no puedo decir, este es justo y se comportó correctamente. Pudo haber hecho lo correcto y sin embargo puede no ser justo. Entonces, el perdón que viene a posteriori se asocia a esa justicia y no a la ética exterior. Es decir, yo
no me comporté bien, pero no lo pueden probar que yo haya cometido un delito. Entonces soy perdonado, soy exonerado, como dijiste vos. Y no requiero arrepentimiento. Pero yo en el fondo sé si hice algo injusto o no. No fue tan grande como para ser detectado y culpable, pero ahí entra el concepto del arrepentimiento, que es un problema interno. La ética, la conducta, es externa, es lo que yo hago. El arrepentimiento es lo que yo soy adentro, es lo que yo sé adentro mío, si soy justo o no soy justo. Entonces el tema es que esta mentalidad grecolatina nos llevó a predicar un evangelio de la conducta. Y se supone que la conversión es que yo levante la mano, pase adelante, me ponga de pie, todo ese tipo de cosas. Que no es ninguna garantía de que en el corazón realmente esté produciéndose el arrepentimiento, que es el mensaje de Dios. Es un tribunal el que declara que yo soy justo. En el caso de Dios, es Dios el que declara que soy justo. Es pasivo. Yo recibo la declaratoria de justo. Pero si me miro para adentro, yo sé que no soy justo, porque no es justo ni a un uno. Pero es el Hijo del Hombre el que me declara justo. El Hijo del Hombre me confesará delante de los ángeles. ¿Qué dirá? Este es justo. El Padre declaró que el Hijo es justo. Es todo Hebreos 10. Si quieren leerlo despacito después, Hebreos 10 es literalmente, Hebreos probablemente haya sido escrito por Apolos. Se le atribuye siempre a Pablo, pero en realidad es muy probable que el libro de Hebreos haya sido escrito por Apolos, que es un contemporáneo, pero que, como su nombre lo indica, era un greco-latino, que entendía muy bien la mentalidad greco-latina, pero también entendía muy bien la mentalidad hebrea. Entonces, en Hebreos 10, el tipo explicita este concepto de la justicia de Dios. Sobre todo, en Hebreos 10:8 dice, por ejemplo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Después dice el 12, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, Cristo es declarado justo porque fue justo. Es el único que fue justo. Dios lo declara justo y dice, todos los que Él reconozca, también son declarados justos. Pero si es un desgraciado, la conducta que ha tenido, lo que ha hecho, sí, eso es mentalidad greco-latina. Lo que importa es que el juez te declare justo. Yo lo charlé con ustedes el libro de Esther. No. Y Sí hemos charlado claro, Esther, la justicia del rey sobre Esther era lo que, cuando ella espera, ella tiene que esperar que el rey extienda su mano. El concepto de Exactamente, justicia, sí. y le permita aproximarse. Es decir, exacto. ese es el concepto literal hebreo de justicia. Es el rey el que te declara, no es tu conducta el que gana la declaratoria de justo. Uno está a merced de lo que los jueces puedan declarar.
en nuestra justicia humana tenés que poner 3 instancias, ¿no? Justo hoy que salió las razones por las cuales condenaron a Cristina, esto va a permitir apelar a una segunda instancia diciendo, bueno, que haya otros jueces a ver si dicen lo mismo o dicen lo contrario. Y después quedará la tercera instancia todavía. ¿Por qué? Porque como es justicia humana, la justicia humana puede considerar las cosas mal. Dios, cuando declara una cosa, no se equivoca. Entonces la declaratoria de Dios es final, no hay apelación. Por eso Hebreos 17 dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de transgresiones. No dice, no tuviste pecado y transgresiones. Dice, no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. Y por eso tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. Hebreos 10 resume muy bien este tipo de conceptos que estoy tratando de compartir. Entonces, yo soy declarado justo no por mi conducta, no por mi ética, como te enseña el mundo grecolatino. ¿Por qué? Porque eso sería ganarse la salvación a través de las obras. Y el concepto bien fuerte bíblico es, vas a ser justo si Dios te declara justo. Y Cristo acá está enseñando en el capítulo 12 de Lucas acerca de esta justicia. Los fariseos, los escribas y la gente decían, tenés que guardar los mandamientos y guardar la ley. Entonces, de esa manera, a través de tu conducta, de tu ética, vos sos justo. Y Dios lo que está diciendo es, no es a través de cumplir la ley que ustedes van a ser justos, porque la justicia de Dios es diferente. Hasta los propios hebreos habían transformado esta declaratoria de justo en un concepto de conducta, lucha, pelea, cumplir, ir todos los domingos a la iglesia, pagar los diezmos, no bailar, no fumar, no tomar, no hacerle daño a nadie, hacer todo el bien que pueda. Todo esto es típicamente fariseico, grecolatino, y yo diría bastante humano. ¿Puede ser algo que era una forma de tener controlado y quieto? Claro. Es decir, de esta manera yo controlo mi salvación. Yo me la gano, no tengo que depender de que alguien me declare, porque al otro no me puede influenciar. Claro, pero eso desde el punto de vista mío personal, pero desde el punto de vista de controlar al pueblo, controlar a la iglesia, como hacían los romanos, que te molían a palo para que nadie alterara el orden, esto fue una serie de leyes o reglas o aplicaciones para que la gente se comportara, ¿no? Claro, y la religión es una forma de controlar a los Y pueblos. bueno, la No hay ninguna religión, duda. sí. Sí. Marx tenía razón, es el opio de los pueblos. Los pones a dormir, que no se preocupen, y vos estás en la torre de la pirámide, arriba de todo, disfrutando de todo. Ujú. Sí, Entonces, por esto incluso es que Jesús enseña a pedir el pan diario. ¿Por qué? Porque el pan diario es un regalo, no es un mérito que yo me gané. Ah, qué bueno, me encantó. Mm. Ujú. No es que es decir, nosotros decimos, bueno, para eso trabajo, me lo gano, sí, Claro. pero ¿por qué entonces Dios nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día? Porque es un regalo de Dios. Él te regala la salud, si no, no podrías trabajar. Él te regala la luz,
y la lluvia con la cual podés hacer crecer trigo y con eso fabricar el pan. Es todo un regalo. Por eso es que en este pasaje de Lucas 12:8, dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. A Cristo le gustaba ese título del Hijo del Hombre. Pero el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿De qué está hablando? Los fariseos hablaban de lavarse la mano antes de comer. Y el tipo, ¿ustedes se creen que por lo que ustedes hacen son declarados justos? No, la justicia depende de que Dios los declare justos y que yo los declare justos. Si ustedes no me reconocen a mí, no me confiesan a mí, no tienen forma de obtener justicia. Eso es lo que les está diciendo. La justicia de Dios es diferente de la justicia de los hombres. Y el que me niega, yo tampoco lo voy a reconocer. ¿Y este quién es? No, este nunca me confesó a mí. Porque la justicia es imputada, es regalada, no es ganada. Entonces, por eso viene el 12:10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. No hay problema. ¿Querés decirle algo en contra de Cristo? No hay problema. Eso no hace que pierdas la salvación o que pierdas la posibilidad de salvación. Pero yo lo insulté a Cristo. No importa. Eso no te priva de la salvación. Pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús es el regalo que Dios Padre te pone adelante. Entonces, del regalo vos podés decir lo que se te dé la gana. Qué feo, está mal envuelto, no me gusta el color, es demasiado grande, es demasiado chiquito, está deforme, hacé lo que quieras. Pero el regalo te lo pone adelante. Para confesar que ese es regalo de Dios y por lo tanto es valioso, nunca lo vas a poder hacer por vos mismo si no te ilumina Dios para que te des cuenta de qué significa ese regalo que tenés adelante. ¿Por qué? Porque sos tan ciego, estás tan ciego por el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Sos tan ciego que si el Espíritu Santo no te ilumina y cuando estás bajo la iluminación, con esa luz, seguís sin ver el valor del regalo, no tenés chance. Entonces, si rechazás el regalo porque es feo, no pasa nada. Lo que no podés rechazar es al Espíritu de Dios que te permite ver lo que tenés adelante. Es decir, esa palabra de blasfemar contra el Espíritu Santo significa rechazar la operación del Espíritu Santo en tu espíritu. Y si lo rechazás, flaco, se te acabaron las posibilidades. Porque no podés ser perdonado. Sos perdonado cuando aceptes el regalo. Pero no podés aceptar el regalo si no te ilumina el Espíritu Santo. Y si bajo la luz del Espíritu Santo no te gusta el regalo, con iluminación y todo, estás rechazando el regalo. Es decir, la conducta activa. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, José, no? La conducta activa no es aceptar el regalo, la conducta activa es rechazar el regalo.
Aceptar el regalo es conducta pasiva. Yo lo recibo. Recibir el regalo me gusta mucho más que aceptar el regalo. ¿Estamos hasta acá? Ujú. Por eso dice, cuando os trajeran a las sinagogas ante los magistrados, las autoridades, no se preocupen. Aldo, Sí, espérame, antes que nos pasemos, ahí estaba muteado. Yo siempre pensé esto de blasfemar contra el Espíritu Santo como alguien que puede decir alguna cosa contra el Espíritu Santo, algún chiste, alguna falta de respeto, que digamos tampoco sería lo importante. O sea, yo no puedo irme al infierno así, siendo bruto y taxativo por decir Espíritu Santo feo, ¿no es cierto? Algo. Sino que acá la esencia es el rechazo a la salvación de Jesucristo, al sacrificio del Hijo de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es lo que yo claro, noté. ¿Está bien? exactamente. Es el rechazar la intervención del Espíritu Santo. O sea, aquel que tiene cegado el entendimiento, como dijiste vos recién, que puede hablar cualquier macana o incluso hacer una locura, sería como lo que dijiste antes. Podemos hablar mal de Jesucristo y no pasa nada, hablamos mal del regalo. Sino que la blasfemia tiene que ver con el que tiene la luz del Espíritu Santo y aún así lo rechaza. Ahí Exacto. La palabra blasfemo significa casi literalmente hablar con impiedad. Es decir, no ser pío, no hablar bien del Espíritu Santo. Claro, pero no referido a un insulto. Viste que los italianos, sobre todo cuando se enojan, se largan unas ristras de insultos al cielo, para todos los santos, y para toda la Virgen, y para el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se largan una cantidad de insultos. Eso literalmente, yo siempre me lo planteé ahí. Uy, lo que está diciendo no tiene perdón de Dios, no tiene perdiste casi te diría la salvación por la barbaridad que dijiste, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estás Pero en hablando realidad, de ética. claro, estamos hablando de ética, exacto. Pasa por otro Marisa me lado. recuerda a un plomero que teníamos nosotros, Sí, un viejito, que cuando se ponía difícil para aflojar la tuerca, se acordaba de Dios, María, el Espíritu Santo, de toda la familia. Pero fíjate vos, de nuevo, el concepto que nosotros interpretamos, blasfemar, al hecho de hablar. Es decir, es injusto el que habla mal, cuando el concepto hebreo es injusto el que piensa injustamente. El rechazo al Espíritu Santo tiene que ver con tu interior, no con tus palabras. Está bien, de la abundancia del corazón habla la boca, es cierto. Pero no son las palabras las que te hacen impío. Es tu corazón que es impío que va a proferir palabras. Pero fíjate vos que el concepto que tenemos es conducta. Es lo que acabamos de describir. No es la conducta la que me hace justo o injusto, es la declaratoria del juez. ¿Por qué? Porque el juez mira en mi interior. Los jueces humanos no pueden, entonces no te pueden declarar justo. Únicamente el rey puede declararte justo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el rey? A él no le podés discutir. En el caso de Dios, mucho menos todavía. Entonces, por eso yo insistí tanto siempre en que la conducta activa que yo puedo tener es rechazar el Espíritu Santo.
¿Estamos hasta acá? Perfecto. ¿Anita está por ahí? ¿Sergio también? No. Ah, Ana se quedó a la oficina. bueno, está bien. Le es perdonado. Entonces, aquí viene esto. Cuando trajeron a las sinagogas ante magistrados, autoridades, no se preocupen lo que han de responder o qué han de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Este pasajecito, no se imaginan cuántas veces lo leí. Yo creo que les conté a ustedes mi experiencia allá en Vietnam, ¿no? A ver, no me acuerdo. No ¿Cuál? me acuerdo. Me invitaron hace en 2008 creo que fue, unas exalumnas de Hagai en Maui, son filipinas y ellas están como misioneras en Vietnam. Entonces me invitaron a ir a Vietnam a predicar y fui a la ciudad de Ho Chi Minh, que es Saigón, la vieja Saigón. Y ahí se hizo por primera vez el primer encuentro de pastores de hogares de Vietnam. Son home pastors, pastores de hogares. Allí no hay iglesias oficiales, no podés construir templos. Entonces las iglesias se reúnen en hogares. Entonces son grupos de 20, 30 personas, porque no entran más en una casa. Y se juntaron, creo que eran 215 pastores de hogar, en la primera conferencia. Y se supone que yo fui invitado para enseñarles evangelismo. Todas estas iglesias hogar están coordinadas por un pastor vietnamita que lo conocíamos por el nombre de Daniel. Pero vieron esos nombres vietnamitas. Los nombres vietnamitas nunca los podía entender porque para mí sonaba todo igual. Pero ellos alquilan un restaurante para poder meter las 215 personas, porque no había ningún hogar donde se pudiera hacer. Y ahí estaba yo enseñando y predicando, con traducción, por supuesto. De pronto veo que hay un altercado, un movimiento extraño. Cuando termino una de las charlas que di, yo era el único orador de todo el retiro. Cuando se hace un alto, se acerca y me dice, bueno, no, pregunté qué había pasado, dice, no, lo que pasa es que vino la policía, estuvo sacando fotos de todo lo que estaba pasando acá. Ah, bueno, pero no pasó nada, se fueron, me quedé tranquilo, terminó la reunión, prediqué hasta la noche, volví al hotel, y cuando llego al hotel, en la mesa de entradas, me dicen, acá hay una carta para usted. Abro la carta, era del Departamento de Inmigraciones de Vietnam. Estaba escrita en inglés y decía, en inglés es "We kindly invite you", es decir, lo invitamos amistosamente a que mañana a las 8:30 de la mañana esté en el Ministerio de Inmigraciones de Vietnam. ¿Se pueden imaginar la nochecita que pasé? Porque yo pensé que no salía de Vietnam. Si no te dejan hacer una iglesia. No dormí toda la noche. Este pasaje y algún otro que dice lo mismo, si no se preocupen por lo que van a decir, el Espíritu los va a guiar, lo leí repetidamente un montón de veces, trataba de dormir, no dormí ni un minuto, y lo único que atinaba durante toda la noche
es a repasar mi testimonio. Bueno, que el Señor me sanó milagrosamente, como alguna vez les conté, que después se hizo esto, que lo otro, bla, 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 bla. Terminaba toda la secuencia, que me llevaba un montón de tiempo, terminaba y empezaba de vuelta. Y no podía parar de hacerlo. Toda la noche, sí. Al otro día, 8 de la mañana, me vienen a buscar estas dos misioneras filipinas, me llevan en un taxi hasta el ministerio. Entré, 8:30 en punto, se abren las puertas, entro en un salón grande, como de 10x5, 10x6, salón grande. A la derecha, arriba de todo, un enorme estrado, con un tipo atrás de eso sentado, y todo a lo largo del salón una mesa muy larga, donde había otro hombre, una chica, y del otro lado estaba yo. Resulta que el que estaba arriba del estrado ese era el ministro de Inmigraciones de Vietnam. El otro hombre que estaba enfrente a mí era el jefe de la policía religiosa de Vietnam. Y la otra chica era la traductora. Todo en inglés, los vietnamitas no manejaban totalmente. Cuando entro, el ministro de Inmigraciones, lo primero que me pregunta, no me dijo ni buen día, ni bienvenido, tome nada. ¿Cuándo se va de Vietnam? Así me recibió con el cachetazo. Eso me agarró desprevenido. Pero gracias a Dios, el Señor ya tenía todo bien planeado. Le digo, mañana 7:30 de la mañana sale mi avión del aeropuerto. El hombre escuchó eso y no volvió a hablar. Y después empezó la chica a hacerme preguntas y el jefe de policía, yo no sabía quiénes eran, en ese momento. El tipo lo único que veía es que escribía, llegó a armar un expediente gordote de hojas que había llenado con mi respuesta. ¿Por qué vino a Vietnam? Bueno, yo vine porque vine de turismo, pero como a mí me conocen en esta parte del mundo, me encontraron y me pidieron que hablara. Me tuvieron 2 horas en interrogatorio. 2 horas completas donde lo que querían era que yo denunciara al pastor Daniel. Y yo les decía, mire, yo no conozco el nombre. ¿Y por qué estaba? Y trataba de distraerlo, de darle respuestas, pero lo que no hice en las 2 horas fue deschavar ni al pastor ni a las 2 chicas, por supuesto, filipinas. Ellos querían que yo les... En un momento, el jefe de la policía habla, la chica me traduce y dice, ¿usted sabía que está prohibido tener reuniones en lugares de estos sin pedir permiso? Y le digo, no tengo idea, yo no soy de acá, así que no sé cuáles son las leyes. Bueno, la cuestión es que para haber hecho esa reunión en un restaurante, ellos deberían haber pedido un permiso especial que no pidieron. Entonces ahí me acusan de que yo había violado la ley. Yo cada vez más adentro me sentía. Imagínense esto durante 2 horas, metadata y habla y pregunta, y yo tratando de patear la pelota afuera. Pero hay algo muy extraño. Espera, veo que... Sí, que te escucho. Sí, lo tengo a José hablando por teléfono. Espera, porque quiero que lo escuche. La parte del final. No, porque es literalmente la aplicación de esto. Ahí está. Bueno. Entonces, llegó un momento en que se cansaron de preguntarme y vieron que no me iban a sacar nada.
Pero me ocurrió algo muy extraño, que está relacionado con este pasaje. Cuando te lleven ante las autoridades, no te preocupes, el Espíritu te va a decir. Y a mí ya me venía pasando durante las 2 horas, porque me hacían las preguntas, y yo tenía una sensación que nunca más volví a sentir. Yo les contestaba con mi mente una cosa muy serio, pero por dentro estaba matándome de risa, literalmente, contento, feliz, relajado, y por afuera estaba recontra tenso y con las piernas temblando. Pero incluso los cargaba yo con mis respuestas. Bueno, ¿cómo se llama el que lo invitó? Digo, mire, ustedes se llaman todos iguales. Tum, Fon, Fen, Chen, Fan, Fon, Fan, Tan, Tan. Yo no entiendo los nombres, no me pida que lo repite. Y por dentro me estaba matando de risa de decir eso. Y por fuera con un temor y temblor. Digo, los estoy cargando. Entonces, en ese momento el jefe de policía me dice, bueno, dice, ¿y cómo es el que lo invitó? Entonces yo lo miro a él, y yo supongo que debía ser un hombre de unos 55 años, 60. Le digo, mire, es más o menos como usted, pero tiene los ojos así. ¿Vieron los ojos del asiático? Tiene los ojos así. Si son todos iguales, todos tienen los ojos así. Y por dentro yo matándome la risa de lo que le estaba diciendo y por fuera diciendo, Aldo, sos un tarado de estar diciendo estas cosas. Era un diálogo conmigo mismo que no lo podía creer, pero era esta cosa del Espíritu Santo guiándote a decir cosas, cargándolos, tomándoles el pelo, pero por afuera estar con temor y temblor. Fue extrañísimo porque nunca más me volvió a ocurrir esto de tener una presencia semejante. Se cansaron de preguntarme y después de un buen rato se quedan en silencio. El jefe de policía anotaba. Yo digo, bueno, ya está, ahora marche para adentro. La chica tampoco preguntaba, el que estaba allá arriba tampoco daba señales de vida. Tuvieron un rato, a mí se me hizo como si fuera media hora, que supongo que no fue tanto. Y en un momento empiezo a sentir desde adentro, ahora decirles tu testimonio. Y yo rechazándolo conscientemente. No, señor, no voy a dar. Si yo llego a decir esto, no salgo. Me mandan acá. No. Sí, no, sí, no. Fue una lucha conmigo mismo hasta que de pronto fui vencido. Y digo, ¿ustedes quieren saber por qué vine? Ahí pararon todo lo que estaban haciendo y todos me dijeron, sí. Yo digo, Aldo, ¿dónde te vas a meter? Cállate la boca, cállate la boca. Y les conté mi testimonio de cómo conocí al Señor, cuando estuve enfermo, cómo Él me sanó milagrosamente, y todo lo que había hecho, pastoreado iglesias, dirigir un instituto donde enseñábamos liderazgo. Les conté toda la historia, me escuchaban, no escribían nada, escuchaban atentamente, y al final, cuando ya voy llegando a redondear la cosa, digo, ahora, si Dios pudo hacer esto conmigo, de sanarme, de cambiarme mi vida, yo soy médico, de haber dejado en parte la medicina para hacer esto, de haber cambiado y hecho esto y lo otro, y Dios me hizo hacer todo esto. Este es un Dios que tiene poder. Y si tuvo poder conmigo, tiene poder sobre ustedes también. Y podía transformarla. Y entré a predicarles a los 3 tipos. Pero predicación evangélica típica. Lo único que me faltó decirles a aquellos de ustedes que acepten al Señor, levanten la mano, pónganse de pie, vamos a orar. Me faltó eso, nada más. Pero toda y se la bancaron toda.
me miraban con ojos desorbitados, en absoluto silencio. Yo sentía que con un respeto impresionante, y cuando terminé me quedo callado, los miro, estaban los tres en shock, petrificados. La chica, la traductora, me miraba sonriendo con los ojos. Yo me acuerdo que la cara de esa chica todavía la tengo presente. El jefe de policía mirándome fijo, pero no como con esos ojos que te quieren matar, sino como diciendo, ¿quién es este tipo? El que estaba allá arriba, sentado con los brazos cruzados, me miraba fijo. Y hubo un silencio sepulcral durante, qué sé yo cuánto tiempo, me pareció una eternidad a mí. El tipo que estaba, el ministro, arriba de la cosa, agarra mi pasaporte, agarra el sello, ¡pa, pa, 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 pa! Mientras hace eso, el jefe de policía cierra la carpeta con todo lo que había anotado. El de inmigraciones me da el pasaporte y me dice, mañana Se va. váyase a las 7:30 de la mañana. No contestaron, pero me dejaron salir. Yo no lo podía creer. Y fue el haber vivido estos dos versículos que ustedes ven ahí perdidos, y dicen, no, ¿eso qué tiene que ver? En el medio más agreste que uno puede tener, haber pasado por esto fue algo que realmente me quedó muy marcado. Salimos de ahí, las chicas cuando me vieron salir no lo podían creer, nos metimos en un taxi, me llevaron a la casa donde se suponía que yo tenía que estar enseñando desde las 8 de la mañana a presentar el Evangelio. Había más o menos unas 40 personas reunidas, apretujadas ahí adentro. Desde las 8 de la mañana o antes estaban orando por mi liberación, porque decían, a este no lo largan. Cuando llego y entro en esa casa, parecían pentecostales, probablemente lo debían ser muchos de ellos. Aleluya, gloria a Dios, aplausos, parados, abrazándose. Fue uno de esos recibimientos, como le hicimos a la selección acá con 5 millones de personas, me lo hicieron esas 40 personas, pero no por mí, sino por ver cómo Dios les había escuchado. Perdón que me estiré con todo el testimonio, pero es que me parece que a veces hace falta ver que estos versículos que parecen aislados en la Biblia tienen una base que hoy en día sigue viviendo, sigue existiendo. Por supuesto, nunca más volví. Las chicas me invitaron de nuevo, me dijeron que volviera. Nunca más volví. Yo creo que nunca me van a dar la visa de vuelta. Debo estar ya crucificado allá. Pero incluso cuando me iba al otro día y pasaba por inmigraciones, presenté mi pasaporte con temor y temblor. No, lo miraron, lo sellaron, pasé, y yo ahí empecé a respirar de nuevo. Pero quiero decir, hasta estos versículos tienen que ver con cómo dejamos que el Espíritu Santo cuánto confiamos en él. Es justamente lo de antes, el que blasfemare contra el Espíritu Santo, es decir, el que resista al Espíritu Santo. Ahora, les aseguro que es muy difícil oponerse a la acción del Espíritu Santo. Y vos, Porque Aldo, yo quería oponerme con todas mis fuerzas y no pude. claro, y no, ahí te sentías como blasfemando, como diciendo, no, señor, no, señor, no, señor. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, es que yo estaba tratando de negarme, no pude. Claro, está Claro. peleando con él mismo. Me Yo llevó a las patadas. Yo el domingo predicaba, decía que a veces
no quiero escuchar la voz del Espíritu Santo porque sé lo que me va a decir. Eso también es blasfemar. Y la de la ¿Eh? esposa igual. Claro. ¿Sabe Por lo que eso- va a decir? Por eso insisto en esta palabra, resistir al Espíritu Santo. Ujú. Eso es el pecado imperdonable. Si vos te resistís al Espíritu, no te puedo perdonar, porque no vas a recibir el regalo del perdón. ¿Cómo se aplica esto de los versículos 11 y 12, lo que acaba de comentar usted? No, acá cuando los trajeron a la sinagoga ante los magistrados, no se preocupen por cómo habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará a la misma hora lo que deben decir. Es fuerte. Por eso es que les comparto este testimonio, porque me parece que es una aplicación de estos dos versículos que si no pasan desapercibidos, ¿viste? Decimos, bueno, está bien, en la Argentina no me van a llevar frente a las autoridades. Y no sabés. Y no sabemos a dónde vamos. Pero más importante que si vas a las autoridades es este concepto de cuando el Espíritu Santo te dice, hace algo, y si vos te resistís, te lleva a las patadas, como me pasó ahí. Ahora, te digo que me divertí, tengo presente todavía esa alegría que sentía dentro cargándolos, con cara de piedra. Mi cara era como la de los jueces del Tribunal Supremo el otro día en el discurso de yo por afuera era cara de piedra y por dentro muerto de risa, y era extrañísimo. Era extrañísimo. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es esto: el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es decir, aquel que resiste al Espíritu no puede ser perdonado. Entonces, Jesús, le puedes plantear todo lo que quieras, pero si el Dios te ilumina y vos te resistís, perdiste para siempre. No tenés ninguna esperanza de salvación. Aunque hables bien de Jesús, vayas a la iglesia, pague los diezmos y haga todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te sometió al proceso de arrepentimiento, que lo genera el Espíritu Santo cuando te ilumina tu corazón y te muestra que no hay justo ni a un uno. Por eso les insistí tanto todo este tiempo, hablando de la palabra arrepentimiento, ¿no? De invitar a la gente al arrepentimiento, no invitar a aceptar a Cristo. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Sandra, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces ahora recién vamos a entrar en lo que es esta parábola. Claro, porque ahora entramos en 12:13, el versículo 13. Uno de la multitud le dice: maestro, decile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús estaba hablando de ser declarado justo por Dios, explicando en qué consiste la justicia de Dios, que no es la que se gana a través de las obras. Y en medio de esta multitud sale el desubicado que no entendía ni 5 de lo que estaba diciendo Jesús, que no lo podía captar, y le dice: decile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Es decir, el tipo estaba preocupado, el tema era la justicia. Entonces lo que le dice: decile a mi hermano que haga justicia conmigo, que sea justo conmigo, que me dé parte de la herencia. La palabra maestro en 12:3 es rabí. Que parta conmigo la herencia. El problema era que cuando se moría el padre, la herencia iba para el hijo mayor, toda. A los demás no les correspondía nada.
Al primogénito. Salvo que el primogénito les asignara parte de la herencia. En España, incluso cuando yo era chico, al hijo mayor le va lo que se llama la mejora. Es decir, la mejor parte de la herencia va al hijo mayor y los hijos menores reciben una parte oficialmente, pero la mejor parte se la lleva el hijo mayor, el primogénito. En el mundo de Medio Oriente, el que hereda todo es el hijo mayor. En este caso, en cuanto a la salvación, el que hereda toda la salvación es Cristo. Y a quien el hermano mayor se la quiera compartir. Este es el concepto cultural de Medio Oriente. Entonces, el hermano mayor se había quedado con toda la herencia y este, que debe ser un hijo menor, dice, señor, decile que la parta conmigo. ¿Por qué? Porque siendo la tierra tan seca y árida como es allá, dividir la tierra es un tema tremendamente sensible. Ellos tenían una disputa y la relación entre ellos se había partido, entre los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, este consideraba que él tenía derecho a pedir parte de la herencia y que el hermano no estaba siendo justo. Entonces le dice a Jesús, decile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Es decir, no buscaba un juez, no le traía un problema diciendo, mira, heredamos esto, pero mi hermano se quedó con todo, ¿no te parece? ¿Qué opinás? ¿No debería darme algo? No, no, no. Él viene a pedirle, a ordenarle a Jesús, que Jesús le ordene al hermano, es decir, se había convertido en juez del hermano, del tema, y no le trae a ver cuál es la opinión de Jesús. Estaba poniéndolo a Jesús, forzándolo a actuar. Hace esto. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús se da vuelta y le dice esta palabra, que es una expresión hasta el día de hoy común y frecuente en el mundo árabe israelí. Esta hombre es una palabra muy fuerte, no uso tu nombre porque no lo conozco, pero no sos mi amigo. Sería algo así como, imagínense, estar en la reunión, están hablando, están predicando el domingo, y uno desde abajo le dice, decile a mi hermano tal cosa. Y es como vos desde arriba le decís, flaco, o viejo. ¿Quién me puso sobre ustedes como juez o partidor? Es decir, la expresión de Jesús es una palabra de rechazo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el tipo no había entendido nada y estaba hablando de ponerlo a él como distribuidor de la riqueza del hermano. Y a Jesús no le interesaban las riquezas humanas. Lo que Jesús estaba hablando de otro tema completamente diferente. Entonces, como que le para el carro muy bruscamente. Flaco, pará. ¿Quién me puso con ustedes? Es más, Cristo no estaba ahí para hacer eso. Los rabinos eran expertos en leyes. Justamente la característica que tenían los escribas y los fariseos es que ellos eran expertos en las leyes y ellos daban la respuesta correcta. La gente iba a ellos para pedir justamente
estas leyes y que se aplicaran. Y dice, yo no vine para esto, le dice Jesús. Yo no vine para esto. ¿De dónde viene esto? Y después voy a ti, Sergio. No, Viene perdón, de- era eso que quería comentar, que a lo mejor él lo tomaba como un rabí y como un maestro y se confundió, porque estaba pensando más en él que en lo que había escuchado anteriormente. Por eso cuando le habla, le dice a Rabí, decirle a Claro. mi hermano tal cosa. Ahora, esto viene, todo esto de la costumbre de que los rabí eran los que distribuían justicia, viene de Éxodo capítulo 2, versículo 14, 13, 14. Moisés vio a dos hebreos peleándose y se metió en el altercado. Imagínense que Moisés había sido puesto por Dios, estaba siendo el líder. En el pueblo hay dos que se están peleando. Dice Éxodo 2, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Es decir, ¿quién te crees que sos si vos sos un asesino? Dicho en nuestro lenguaje. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. El juez era un pecador. Entonces, a partir de este pasaje, que era muy conocido en la comunidad, surge todo este tema de que los maestros de la ley tenían que ser irreprochables para poder aplicar justicia. ¿Quién te ha puesto por príncipe y por juez sobre nosotros? Y los fariseos dirían, nosotros nos lo hemos ganado con nuestra conducta. Y los escribas, nosotros nos lo hemos ganado interpretando la ley y escribiéndola, y escribiendo toda la Biblia y sabiéndola de memoria. Entonces, para concluir por hoy temporalmente, Jesús le dice, yo no vine para eso, estoy hablando de otra cosa. Justicia es darle a cada uno lo que se merece. El problema es que nosotros siempre estimamos que lo que merecemos en comparación con el vecino es más. ¿Por qué? Porque siempre nos miramos con mucha rigurosidad, si nosotros somos buenos. El otro no. En Habacuc, el profeta Habacuc, cuando habla de los babilonios, ahí en Habacuc capítulo 1, dice, su justicia procede de ellos mismos, describiendo lo que eran la horda de sinvergüenzas que se venía. La justicia procede de ellos mismos. Y fíjense que sigue siendo exactamente igual al día de hoy. La gente dice, yo soy justo, procede de sí mismo. Y si no piensan como yo pienso, entonces ustedes están totalmente desubicados. Fíjense que es lo que está pasando con el juicio a la corte, ¿no? Si no coinciden conmigo, ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar esto. Y cuando alguien pelea por una causa justa, considera que es una persona justa. Dicho de otra manera, yo agarro y empiezo a hacerme un luchador por los derechos de las mujeres. Feliz Día de la Mujer atrasado para ustedes. Entonces, como estoy luchando por una causa justa, yo digo, yo soy justo. No, el luchar por una causa justa no me hace justo, porque no es mi conducta la que me hace justa, sino es la declaratoria del rey la que me hace justa. Entonces,
Acá donde necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para vernos, y al vernos entender en qué consiste la justicia de Dios, que es diferente de la justicia de hombre. Todavía no entramos en la parábola que dejamos para la próxima, pero esto sería el contexto de todo esto. Los fariseos creyendo en la justicia que se gana por las obras, Jesús diciendo, la justicia es que yo los declare justos, o que el Padre los declare justos, y este desubicado que dice, haceme justicia, pensando que la justicia tiene que ver con lo material, y Jesús estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Bueno, hasta acá un poco la presentación introductoria a la parábola que tendríamos que haber visto. No, maravilloso. ¿Sabes qué? Me viene un pensamiento ahora de que cuando uno ha logrado internalizar de tal manera esto de la justicia de Dios y quién justifica, uno puede llegar a decir, no les tome en cuenta este pecado, no sabe lo que hacen, porque si no, en medio de tal sufrimiento no tenés claridad para pensar de otra manera que en la venganza o en que alguien defienda tu causa, ¿no? En cambio, Jesús o Esteban, me imagino que han crecido en la justificación del cielo para decir, no tengas en cuenta esto, no son conscientes de lo que está pasando, para entender los dos conceptos de justicia del hombre y justicia de Dios, ¿no? Me viene eso al pensamiento como un nivel de crecimiento para poder, en medio de semejante angustia, poder clamar por otra cosa, ¿no? Bueno. Fíjense que justamente lo que estamos, ¿se acuerdan cuando empezamos con las parábolas? Yo dije, Jesús estaba enseñando teología. ¿En qué consiste la justicia desde el punto de vista de Dios? Teológicamente, ¿qué es justicia? Tiene que ver con esto. Claro. La palabra que define a Dios, hay una palabra que define a Dios Padre. Dios es justo. Dios es justo. Entonces, ¿en qué consiste la justicia? Y es parte de lo que Jesús estaba tratando de enseñar acá, y el tipo acepta la invitación del fariseo y se mete en Vietnam, o peor todavía, ¿no? Con miles de personas escuchando alrededor, según dice el relato. Claro, y con dos públicos distintos, la multitud y el mundo fariseo. Y los discípulos. Y los discípulos, que los tres están esperando cosas distintas. A quienes estaba entrenando. Claro. Y el descolgado. Y el descolgado es parte del público, que como los descolgados en general están pensando en su ombligo, en sus necesidades, y no captan estas cosas espirituales. ¿Cuánto hace que estamos hablando, chicos, de este tema de la justicia? Y sin embargo seguimos volviendo para seguir tratando de tenerlo más entendido, más fino, más delicado. ¿Y cuántas veces hay que revisitar el tema hasta poder llegar a captar la justicia de Dios? Es demasiado grande para ser captado en 1, 2, 5, 10 charlas. ¿Llegaremos a captarla Yo creo que día? no. Yo creo que el nuestra tema, mente es limitada. porque somos muy limitados. La vemos desde nuestra óptica. Exacto. Ahora, en la base segura, que es lo que les decía, fíjense, lean después Hebreos 10, que es lo que está diciendo Apolos. El tema es cuando se presenten adelante de Dios, no hay palabras, no te va a preguntar, bueno, ¿vos qué haces acá? ¿Diste testimonio, te pusiste de pie, levantaste la mano, qué obras hiciste? No te va a preguntar nada. El padre lo va a mirar al hijo, el hijo lo va a mirar al padre y decir, adentro, nada más. Pero tener fe en que eso va a ocurrir, porque él lo prometió,
De eso se trata. Bien. A veces pensaban, vieron en este mecanismo, ¿cómo era? Es un método de evangelismo. Dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Evangelismo explosivo. Preguntar a la persona, si te enfrentaste a Dios y Dios te dice, bueno, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué vas a decir? Y generalmente la gente va a decir, bueno, porque soy un buen tipo, traté de hacer todo. Las obras. El cristiano evangélico, ¿qué va a decir? Y porque acepté a Cristo en mi corazón. Ahí viene la patada y nos mandan para el infierno. Ujú. Porque no depende de que yo haya aceptado a Cristo. Es decir, Dios no nos va a preguntar nada. Si estoy en Cristo, Cristo lo sabe. Si no estoy en Cristo, Cristo lo sabe. Y cuando lleguemos ahí, este para acá, este para allá. Este para acá, vos andás por el fueguito allá. Vos entrás, salís. Así de simple. Por esa la insistencia en la Biblia a permanecer en Cristo. No a aceptar a Cristo. A permanecer en Él. Que es lo difícil. Y va a haber subidas y bajadas. En el fondo, si lo piensan, es una forma mucho más simple de vivir la vida cristiana. No la compliques. Vos tratá de permanecer. ¿Te va a costar? Y sí. ¿Vas a caer? Sí. No importa, siga. Esto ciertamente hago, me olvido de lo que quedó atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Cristo, lo que dice Pablo ahí en Filipenses. La vida cristiana es simple, nosotros la hacemos complicado. Sí, Sandra. Acá yo anoté, justo cuando llegué, que decía, importante, no invitar a que acepten al Señor, sino que se arrepientan, Claro, ¿no? Bueno, claro, uno claro. es eso, yo pongo un asterisco, otro asterisco. También que permanezcan en Cristo y no que acepten a Cristo. Es que no puedes aceptar a Cristo si Cristo no te iluminó a través del Espíritu Santo. Ujú. Porque no tienes la capacidad de verlo a Cristo. Entonces, si yo digo, ¿por qué estás salvo? Porque acepté a Cristo. Entonces estás salvo por una obra. Le estás robando la gloria del Espíritu Santo habiéndote iluminado. ¿Por qué estás salvo? Y porque Cristo me lo regaló. Es totalmente diferente. No soy yo el que me gano la salvación, es Cristo que me la regaló. Y permanecer significa estar consciente de este tema toda tu vida. Porque tu yo, humano, siempre te va a querer añadir algunas obritas y algunos méritos. Bueno, pero yo también voy a la iglesia todos los domingos. Yo predico. Yo soy tesorero de la denominación, José? Siempre hay algún peritito que dice, Señor, mírame con agrado porque... Y justamente, si me mira con agrado no es por algo que yo hago. Es porque estoy en Cristo. Y eso exige mucha humildad. Por eso resiste a los soberbios y se agradan los humildes. Quizás lo hemos dicho, Sandra, quizás lo he dicho rápido porque con los chicos este es un tema reiterado desde hace algún tiempo. Pero yo estuve manejando y perdí la conexión y lo escuchaba. Tengo que sentarme a escuchar completo nuevamente para... Pero bueno, eran estos dos puntos que, bueno, eso, gracias. Pero lleva mucho tiempo llegar a cambiar la estructura mental evangélica, porque el mensaje evangélico ha sido siempre
aceptá a Cristo. Y cuando yo lo he preguntado en todos los países que he estado, en los 5 continentes, es una de las preguntas rutinarias que hago cuando voy a una iglesia donde me invitan. Le digo, ¿están salvos? Sí. ¿Por qué? Y la respuesta es porque acepté a Cristo en mi corazón. O porque yo levanté la mano. Exacto. La respuesta inmediata, y hagan la prueba con gente que esté alrededor y díganle, bueno, ¿estás salvo? Sí, ¿por qué? Porque acepté a Cristo. Pasó a ser una frase célebre en el mundo evangélico. El católico diría, bueno, porque yo soy católico. O porque fui bautizado. Porque fui bautizado. ¿Habrá sido así al principio, Aldo? ¿Qué, Sergio? Esto de cuando le preguntaban ¿por qué sos cristiano? Porque no ha sido la respuesta porque acepto al Señor, seguramente. ¿Sabés que yo Porque no sigo la a- veo? Yo no Porque la sigo a veo. Cristo, yo no lo veo, por eso te digo, me quedé en eso. ¿Cómo se fue diluyendo el mensaje para que lleguemos a esto de que es más importante la obra que la fe en sí, ¿no? Por Pero eso fíjate que entre los hebreos pasa lo mismo. Si vos mirás todo el Antiguo Testamento, ¿por qué surge el fariseo? por la Es obra, decir, sí. Dios lo elige a Abraham, perdón, a Moisés y a Aarón. Le dice, bueno, ustedes van a ser mis sacerdotes, Aarón. Y a partir de ahí, todos los descendientes de Aarón pasan a ser los sacerdotes y ya se creyeron sacerdotes el resto de los milenios. Por linaje. Es humano. Es la reacción humana normal. Ahora, ¿por qué los primeros cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué los perseguían por ser cristianos? ¿Y qué los identificaba? Porque tenían un estilo de vida diferente, eran seguidores de Cristo. Había Exacto. algo que los identificaba. Eran diferentes al resto. Cuando entran en contacto con el mundo grecorromano, se corrompen con la filosofía griega. Empiezan a hacer una síntesis y se arman parte de los líos. Y los hebreos siguen pensando en el sistema de circuncisión y de sinagoga y esto y lo otro, y por eso Pablo tiene tantos problemas a donde va. Se pelea con los judaizantes. No, lo que Pablo dice está bien, pero no alcanza. Tenés que circuncidarte y hacer esto y guardar lo otro. Es decir, al ser humano le cuesta mucho largar el control de sus vidas y mucho más de la salvación. Así que bueno, chicos, creo que es hora. Perfecto, Aldo. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos el gracias. jueves que viene. El jueves que viene seguimos con la parábola que viene ahora, que es del versículo 16 al 21, para que si Comenzamos. quieren vayan estudiándola. Perfecto. Muchas gracias. Pero acuérdense al leerla que tiene que ver con el tema justicia, Claro. porque Claro. parece de plata. Perfecto. ¿Eh? Muy bien. Muchas Gracias a gracias. todos. Buen fin de Dios los semana. acompañe. Amados, Bendiciones, bendiciones. Chau, Chau, chau. chau. Chao. Analía, José, Ana y Sergio, Chao. Aldo, Gracias. bendiciones. Chau, chau.